Algunas leyendas nunca mueren. Un hombre que llevó la velocidad al límite, miró a la muerte a los ojos más de una sola vez y dejó una marca eterna en la Fórmula 1. Pero, ¿conoces el momento casi místico que vivió antes de su última carrera? Un instante que aún hoy eriza la piel. Hoy descubrirás la historia de Ayrton Senna como jamás te la han contado. Enciende los motores y vamos allá. Origen. Aquella copa en Brasil en Brasil, 1960. En un país donde el fútbol era el rey indiscutible, poco imaginarían que uno de los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1 estaba a punto de nacer. Ayrton Senna da Silva llegó al mundo el 21 de marzo en una familia acomodada de Sao Paulo. Desde pequeño mostró una conexión especial con los motores, pero no solo como un juego, sino como una pasión que parecía venir de otro mundo. A los 3 años ya conducía un kart improvisado en el patio de su casa, pero Ayrton no solo lo manejaba, sino que también lo analizaba. Con una curiosidad extraordinaria para su edad, observaba el giro de las ruedas, la respuesta del volante y cómo cada movimiento influía en la velocidad. Era algo inusual para un niño tan pequeño. A los 4 años su padre le construyó su primer kart de verdad, y a los 7 ya sabía que lo suyo no era el fútbol ni ningún otro deporte. Era la velocidad. Cada vez que se subía a un coche sentía que todo a su alrededor tenía sentido. Pero lo que verdaderamente distinguía a Ayrton Senna era su obsesión por la perfección. Mientras otros niños corrían solo por diversión, él necesitaba comprender cada detalle. ¿Qué es lo que pasaba? El peso del coche, la presión de los neumáticos, la temperatura de la pista, eran cosas necesarias para él. Era como si percibiera la pista de una manera única, imposible de replicar. Por su fortuna, su familia lo apoyó desde el inicio, pero al principio no imaginaban hasta dónde llegaría. Su madre decía que Ayrton era un niño callado, pero extremadamente determinado. Cuando tenía un objetivo en su mente, no paraba hasta conseguirlo. Rápidamente se destacó en el karting brasileño y a la edad de 13 años ya era considerado una promesa del automovilismo. Y aquí hay algo fascinante. Senna siempre afirmaba que el karting era la forma más pura de conducir. Incluso, después de conquistar la Fórmula 1, él seguía recordando su época en los karts como la mejor etapa de su carrera. En 1977, con tan solo 17 años, ganó el campeonato sudamericano de karting. Y aquí es donde empieza a tomar forma la leyenda, porque aunque era un joven tímido fuera del coche, en la pista se transformaba en todo un guerrero. Era agresivo pero metódico. Aunque no destacaba por su fuerza física, destacaba por su brillante inteligencia al volante, y eso lo hacía imbatible. Y sobre todo, poseía algo único, una conexión casi mística con la velocidad. Ayrton sabía que para llegar a la cima debería ir a Europa, donde estaban las verdaderas oportunidades. Así que en 1981, con apenas 21 años, empacó sus sueños y dejó Brasil para probarse en la élite del automovilismo. Lo que no imaginaba era que estaba a punto de revolucionar la historia del deporte. El camino al éxito. Desde niño, Ayrton Senna no solo era veloz, sino meticuloso. Mientras otros pilotos se fiaban de su talento natural, él estudiaba minuciosamente cada curva, cada frenada, cada cambio de marcha. Para él, la perfección no era una opción, era una obsesión. Cuando llegó a Europa, su talento no pasó desapercibido. En 1981 ganó el campeonato británico de Fórmula Ford 1600. Y al año siguiente la Fórmula Ford 2000, con una contundencia brutal. Era claro que este chico brasileño no era como los demás.
En 1983, en la Fórmula 3 británica, tuvo un duelo épico contra Martin Brundle. Fourth place will still be Calvin Fish. Senna ganó el título, pero más que eso, dejó claro que su estilo de pilotaje era algo nunca antes visto, agresivo pero calculador y sin miedo a nada. Ese mismo año, los principales equipos de Fórmula 1 lo invitaron a probar sus monoplazas. McLaren, Williams, Brabham, todos reconocían que era inevitable su llegada a la máxima categoría, y como era de esperarse, en 1984 debutó en la Fórmula 1 con Toleman, un equipo pequeño, pero Senna no necesitaba un coche rápido para demostrar lo que valía. Y entonces llegó el Gran Premio de Mónaco de 1984. First time, painted a carambolage, and it's Derek Warwick who is involved with it. It is Mónaco, la joya del calendario de la Fórmula 1. Un circuito donde adelantar es prácticamente imposible, donde solo brillan los virtuosos del volante. Pero aquel 3 de junio de 1984, la lluvia azotó las estrechas calles del Principado como si el destino mismo pusiera a prueba a los pilotos. Y en medio del caos, apareció un joven brasileño que estaba por demostrar al mundo que había nacido para la grandeza. Ayrton Senna partía desde la posición número 13. Su coche, el humilde Toleman, no era ni siquiera rival para McLaren, Ferrari o incluso Renault, pero nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. La pista se había convertido en un río de desesperación. Desde la primera vuelta la visibilidad era prácticamente nula y los monoplazas patinaban como si corrieran sobre hielo. Alain Prost lideraba la carrera, pero más atrás entre la bruma, un casco amarillo comenzaba a abrirse paso. Era Ayrton. Uno tras otro, lo fue superando con maestría e incluso rebasó a campeón mundial. Mientras los demás luchaban por mantener el control, Senna parecía danzar sobre el asfalto empapado. 19 vueltas más adelante, ya se encontraba en segunda posición. Solo un hombre se interponía entre él y la victoria: Alain Prost. El campeón francés era veloz y experimentado, pero Ayrton era imparable. La diferencia se reducía vuelta tras vuelta. 10 segundos, 8 segundos, 6 segundos. Prost miraba sus retrovisores y solo veía que se acercaba. Como un depredador que ha fijado a su presa, Senna estaba listo para el ataque final. Vuelta 31. Senna estaba a punto de alcanzar a Prost. Unas curvas más y el milagro sería realidad. Pero entonces algo sucedió. And out is going the red flag. The race is being stopped. There's an official in front of me with a red flag. The Monaco Grand Prix is going to be stopped. Well, there goes Prost into the Rascasse corner, chased by Senna in second place, just about 2 or 3 seconds behind him now. There's an official right in the middle of the road now, showing the red flag, and the checkered flag is going out. They are stopping. This is going to be the end of the Monaco Grand Prix with Alain Prost. And Prost is stopping, and Senna crosses the line before he gets there. Now that's amazing. Dirección de carrera mostró la bandera roja. Carrera terminada. Oficialmente, Prost fue declarado ganador. Pero todos sabían la verdad. Senna había cruzado la meta con los brazos en alto, creyendo que había vencido. Sin embargo, el reglamento establecía que al detener una carrera, se tomaba como resultado la vuelta anterior. Y en esa vuelta, Prost aún era líder. La victoria se le escapó de las manos. Pero ese día, Ayrton Senna dejó de ser una promesa para convertirse en leyenda. Mónaco 1984 no fue el día de su primera victoria, pero sí el día en el que el mundo comprendió que, inevitablemente, Senna dominaría la Fórmula 1. En 1985, Senna firmó con Lotus y logró su primera victoria en Portugal, nuevamente bajo las condiciones de lluvia. Algunos lo veían como una mera promesa, pero quienes lo conocían sabían que estaba destinado a la grandeza. Ayrton Senna y Alain Prost, dos titanes de la velocidad, dos estilos radicalmente opuestos. Prost, frío y calculador; Senna, apasionado y agresivo.
Good fun. We will have good fun from now on. Fight, maybe we fight outside the car. I think it's gonna get more and more exciting, the championship. Is it possible to be equal at the championship? No. Shit. Pero ambos compartían una única meta: Can only be one winner. ser el mejor. Desde el momento en que Senna arribó a la Fórmula 1, Prost supo que enfrentaría un desafío formidable. El brasileño no solo era veloz, era implacable. No se doblegaba ante jerarquías ni se detenía ante las normas no escritas del paddock. Si encontraba una oportunidad de adelantamiento, la tomaba sin dudar, y lo esperado sucedió. La verdadera batalla estalló en 1988 cuando ambos pilotos se convirtieron en compañeros de equipo en McLaren. El monoplaza era el mejor, era imbatible en ese año, pero dentro del equipo una guerra silenciosa había empezado. Senna conquistó su primer campeonato ese año con el McLaren MP4, pero en 1989 la tensión alcanzó su punto máximo. Ambos sabían que solo uno podía coronarse campeón, y en Suzuka el destino los enfrentó cara a cara. 1989. Una temporada donde McLaren no tenía rivales, excepto dentro de su propio equipo: Ayrton Senna y Alain Prost. Dos campeones en un solo garage, pero con un solo objetivo: ser el número uno. El McLaren MP4 era una auténtica bestia. Su motor Honda V10, poderoso y agresivo, se ajustaba perfectamente al estilo feroz de Senna. Prost, por su parte, añoraba el antiguo motor turbo, pero su talento y consistencia lo mantenían aún en batalla. Desde el inicio, la batalla fue personal. McLaren les había dicho que jugaran limpio, pero en la pista las cosas siempre cambian. Sucedía que en Imola, la segunda carrera del año, habían hecho un pacto. Quien llegara primero a la curva 1 no sería atacado por el otro. Prost lideraba, pero tras un reinicio, Senna rompió el acuerdo y lo adelantó sin piedad. Desde ese día, Prost sintió que la amistad murió. Al llegar a Japón, Senna estaba contra las cuerdas. Prost tenía 16 puntos de ventaja, donde, en total, Prost contaba con 76 puntos, mientras que Ayrton Senna con 60. Y con solo 2 carreras restantes, la ecuación era simple. Si Prost terminaba la carrera y Senna no ganaba, el título sería de Alain Prost. Pero Ayrton no estaba en esa situación por falta de talento, sino por pura mala suerte. 4 veces su coche lo dejó tirado cuando lideraba Brasil, Canadá, Francia y en Monza. Cada abandono lo alejaba más del título, y aún así seguía peleando. Pero ahora, en Suzuka, tenía la última bala en la recámara: ganar o ganar. Y frente a él, un muro de acero, su mayor rival, Alain Prost. Asegurarse que Senna viera las luces traseras de su monoplaza al cruzar la bandera de cuadros. 2 titanes, un solo título en juego, y una historia que cambiaría la Fórmula 1 para siempre. Pero lo importante fue en las últimas vueltas del Gran Premio. Senna necesitaba ganar o ganar para seguir en la lucha por el título. Prost estaba más relajado y solamente tenía que terminar por delante de él. Y entonces ocurrió. Prost cerró la curva y Senna intentó el hueco. Chocaron. Prost quedó fuera, pero Senna logró volver a la carrera. Adelantó a Alessandro Nannini y cruzó la meta primero. Parecía un milagro, pero entonces llegó la traición. La FIA descalificó a Senna. La razón: saltarse la chicana tras el choque. Prost era el campeón. Pero para Ayrton esto no era el final, sino el inicio de su venganza. Un año después, mismo lugar, misma situación. Senna vs Prost, Suzuka, 1990. Pero esta vez, Ayrton tenía totalmente el control. Su venganza había cobrado frutos. On the right is Alain Prost, behind Senna is Mansell, behind Prost is Berger, the grid is clear, the lights go! And Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Chocan. Senna y Prost fuera de la carrera en la primera curva de Suzuka. Senna lo había decidido.
Si Prost lo sacó del título en 1989, él lo haría en 1990. Y con ese choque, Ayrton Senna se proclamaba bicampeón del mundo. La guerra entre ambos duró años, pero al final la rivalidad los hizo mejores. Después de lo trágico, Prost reconoció que aunque eran enemigos en la pista, Ayrton Senna era el piloto más increíble que se había enfrentado y que sin él jamás sería lo que es la Fórmula 1 en la actualidad. Y en 1993, en su última temporada juntos, Prost y Senna finalmente se dieron la mano. La guerra había terminado, pero el respeto entre ellos y las duras carreras serían para siempre. Un giro inesperado. 1 de mayo de 1994. Ayrton Senna se subió a su Williams para disputar el Gran Premio de San Marino, pero algo no estaba bien. Desde el viernes, el fin de semana había estado teñido de tragedia. En clasificación, su compatriota Rubén Barrichello habría sufrido un fuerte accidente, y el sábado, Roland Ratzenberger perdió la vida en la pista. Senna estaba inquieto. Algo lo perturbaba. Cuando la carrera inició, Senna lideraba, pero en la vuelta 7 llegó Tamburello. Una fracción de segundo. Un fallo mecánico. El coche se sale de control. Y el resto es historia. El 1 de mayo de 1994, tras impactar a aproximadamente 200 km por hora contra la curva Tamburello del Autódromo Enzo Edino de Ferrari, se volvió historia. El hombre que vivió para la velocidad encontró su destino en ella. Y en aquel último día su pensamiento final se fue en la velocidad. El presente y el legado de Ayrton Senna. Ayrton Senna fue mucho más que un piloto. Fue un símbolo de lucha, pasión y perfección. Un hombre que llevó a Brasil en su corazón y logró que todo un país se detuviera cada domingo para verlo correr. Pero su legado trasciende la velocidad. Tras su partida, su familia fundó el Instituto Ayrton Senna, una organización dedicada a la educación de niños y jóvenes brasileños. Hasta hoy, esta fundación ha transformado la vida de millones de personas, extendiendo su legado más allá de las pistas. En la Fórmula 1, su espíritu perdura con intensidad. Pilotos como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, pilotos que fueron inspirados por él. Cada piloto que desafía los límites bajo la lluvia, cada competidor que lucha hasta la última vuelta, lleva consigo siempre la esencia de Senna. Desde Schumacher a Hamilton, su legado ha inspirado a generaciones enteras, e incluso a campeones. Porque Senna nunca se marchó, vive en cada curva, en cada sueño, en cada persona que cree que los límites son solo ilusiones. Ayrton Senna sigue corriendo junto a nosotros. By being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third. Gracias por ver el video. Por favor, deja tu like y suscríbete a tu canal, ya que apoyarías bastante a este proyecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.